Esta noche tenemos comunicación con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el ingeniero Ramón Espinosa, para contrastar algunos datos que tiene Honduras, elaborados por el Estado hondureño, y los datos que ha revelado este día la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Bueno, hay algunas contradicciones, porque mientras unos despachos de prensa hablan de que Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, algunos otros despachos consideran que este informe revela que Honduras es el más pobre de América Latina. Por eso les digo, hay algunas contradicciones en estos informes, que de los 48 países con que CEPAL cuenta con registros, la mayor pobreza, con 64 o 67,4%, la registra Honduras, y le sigue Paraguay con 54,8%. Otros países con fuerte nivel de pobres son El Salvador, República Dominicana, entre otros. Vamos entonces a verificar con el ingeniero Ramón Espinosa estos datos sobre el nivel de pobreza en nuestro país, según los informes o investigaciones elaboradas por esa institución y lo que está diciendo la CEPAL. Buenas noches, ingeniero Espinosa. Buenas noches, Renato. Muchas gracias. Saludos a toda la teleaudiencia. Quiero comenzar aclarando una situación. Sí. La fuente primaria de información sobre datos sociodemográficos, pobreza, empleo en Honduras es el Instituto Nacional de Estadística. CEPAL, Banco Mundial, cualquier organización no hace investigaciones en Honduras, simplemente toma nuestros datos. Lo que sucede con muchos informes que circulan es que usan datos atrasados. Déjeme explicarle. En el año, en el 2011 y 12, la pobreza había aumentado y sí llegamos a alrededor de 66,5% de hogares bajo la línea de pobreza. Incluso, no sé si recuerdan que el presidente Lobo incluso se molestó un poco porque yo declaré que había aumentado un poco la pobreza, pero ese era el dato real. Luego del año 2012 al 13 bajó a 64,5%. Sí. Lo importante de eso es que la tendencia se revirtió. Veníamos después de la crisis económica y política del año 2009, tuvimos un aumento de la pobreza, se vinieron abajo todos los indicadores, pero ya en el año 2013 recuperamos la tendencia hacia la baja y quiero anunciarles que ahora la pobreza general, los últimos datos que tenemos que no han sido liberados porque recientemente se están procesando del 2014, indican que la pobreza bajó a 62,8%. La pobreza extrema bajó de 42,6 a 39,7. O sea, la reducción en pobreza general es de alrededor del 2% y pobreza extrema casi 3%. Que CEPAL esté reportando datos diferentes, no hay ninguna discusión cuál dato es correcto, simplemente es una situación de qué año están reportando. Estas organizaciones muchas veces toman datos, como les dije, atrasados. Lo que vamos a buscar es que ellos actualicen sus datos. Insisto, los datos del 2014 no han sido liberados aún. Y por eso probablemente ellos no tienen los datos, probablemente estén usando datos del 2011 o 2012. Quiero recordarles que lo mismo sucedió con los datos de violencia. ¿Recuerdan? Hace poco vino el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Violencia. Yo me tuve que entrevistar con él y quedamos en que le íbamos a estar dando información de datos sobre violencia, porque ellos estaban usando datos atrasados también. Entonces es una situación similar. Lo que nos corresponde a nosotros es simplemente pedir al organismo internacional CEPAL que actualice los datos. No quiere decir con esto que no haya pobreza en Honduras. Lo que estamos diciendo es que la pobreza se viene reduciendo con los esfuerzos que se están haciendo y el promedio de reducción de pobreza, tal como lo dijo el presidente en su discurso, que yo escribí esa parte, es 2% y tenemos los datos primarios y no hay ninguna otra fuente de datos que no sean los nuestros. No, muy bien su aclaración, porque en efecto hay que decirle a la población que algunas instituciones estaban acreditándole a Honduras que teníamos 103 homicidios por 100,000 habitantes. Y este fue un informe de la OMS del 2011 con proyección hacia el 2012.
Y ya el país tiene un promedio de homicidios por 100.000 habitantes de 66, ¿o estoy equivocado? Sí, bajó a 66. Muy 20 bien. puntos bajó. Muy bien, pero mucha gente estaba tomando los datos de la OMS de 2011 con proyección al 2012, imagínense, han transcurrido 3 años y los homicidios han bajado. Bueno, entonces el porcentaje de pobres se ha reducido en un 2%, lo tenemos 62, que aún es una cifra escandalosa, demasiado. ¿Cuántos de estos son pobreza extrema, ingeniero Espinosa? En este momento el 39.7% es pobreza extrema. Y es bueno hacer estas discusiones porque nosotros estamos tratando de ser lo más exactos posible. Si somos exactos en nuestras mediciones, nosotros podemos enfocar mejor nuestros programas de combate a la pobreza. Recuerde que el programa social lo que hace es mitigar pobreza. Para erradicar la pobreza no hay otra manera que generar riqueza, atraer inversión y generar empleo. Eso debemos estar claros. Honduras sigue siendo un país pobre como lo ha sido durante los últimos 30 años, pero pudimos revertir después de la crisis con los esfuerzos que se han hecho esa tendencia y la pobreza va a la baja, pero falta mucho por hacer todavía, claro está. Sí, este informe, y mire usted el dato que le voy a proporcionar, este informe de la CEPAL, que se divulgó hoy, ha sido publicado en varios medios de comunicación del mundo. Y estoy viendo la publicación que hace La Tercera, uno de los periódicos más importantes de Chile, después de revelar que Uruguay es el país con menos niveles de pobreza en 2013, con un 5,7% de pobreza y un 0,9% de indigencia. Me refiero a Uruguay, el país latinoamericano con menos niveles de pobreza. Después sigue Chile. Luego de Chile está Costa Rica, con un 17,7% de los países de América Latina con menos niveles de pobreza. Le sigue luego Brasil con 18%. Y luego aparece un párrafo en el periódico La Tercera de Chile que dice: cabe recordar que 6 países no contaban con los datos para ser medidos. Estos son Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. ¿Cómo valora esto último? Bueno, cuando ellos no tienen la información a tiempo, hacen estimaciones. Incluso me extraña que digan que Honduras es el país más pobre porque creo que no listaron a Haití tampoco, que creo que los niveles de Haití están peor que los de Honduras y no sé Bolivia. O sea, no se trata de una competencia acá de quién es el peor de todos, pero sí que tengamos las cifras exactas. Como le digo, estamos siendo responsables con estos datos y lo que vamos a hacer es actualizar los datos a CEPAL para que la publicación se corrija. ¿Lo intentarán? ¿Lo harán? Sí, a nosotros oficialmente ellos tienen que tomar nuestros datos. La única fuente oficial de cada país para estos datos son los institutos de estadística. Bueno, es muy importante esta aclaración cuando estamos viendo aquí datos generales sobre la pobreza multidimensional en América Latina. Eso es importante, Renato. Está mudando la forma de medir pobreza. Hay otra forma de medirla que es por necesidades básicas insatisfechas sobre vivienda, salud, educación. En ese indicador, Honduras tiene menos del 50% de pobreza. Y lo que se está haciendo ahora, que están haciendo los demás países, es cambiando los indicadores. Por lo tanto, puede haber una variación en escala. En los siguientes años, Honduras está en ese proceso con apoyo de una organización internacional precisamente que promueve la medición multidimensional de pobreza, lo que va a permitir identificar mejor cuáles son las causas de la pobreza, focalizarla y así vamos a poder hacer y diseñar mejores programas de combate. Yo los felicito a ustedes por ser acuciosos, por estar educando a la población y es bueno estas aclaraciones porque todos debemos estar claros cuáles son las cifras reales oficiales. Bueno, claro, y a nadie le alegra, yo estoy seguro de eso, y ojalá que no hayan hondureños que se alegren por la pobreza en que vivimos. Es decir, el deseo, el ideal de todos los hondureños es trabajar cada quien desde su trinchera para colaborar en la reducción de la pobreza.
Pero eso de alegrarse porque el país sigue viviendo en pobreza y llevar agua a su molino políticamente no me parece justo, no me parece justo, pero es importante a partir de dónde estamos ubicados, para qué hacer en un futuro, que nos diga, según la versión que tienen ustedes, qué nivel tenemos en América Latina en cuanto a pobreza. ¿Estamos en el segundo, en el tercer lugar? ¿Dónde estamos ubicados para hacer comparaciones y advertir cuánto trabajo nos toca hacer a los hondureños? Bueno, los últimos datos que teníamos generalmente oscilan en tercer o cuarto lugar. Hay países que en épocas han estado peor, como Paraguay o Bolivia. Haití siempre ha sido el último. Sin embargo, yo creo que más que compararnos con el resto, en este momento, ante las dificultades que tenemos, es cómo vamos mejorando contra lo que hemos tenido los años anteriores. O sea, que vayamos progresando y vayamos avanzando. Insisto, los programas sociales sirven de mucho, hacen que se rompa el círculo de la pobreza, un círculo perverso donde los hijos de los pobres siguen siendo pobres, pero con programas como el Bono 10.000 y Vida Mejor se rompe ese ciclo, eso lo ha dicho Banco Mundial y el BID, y podemos prever que en la siguiente generación esos niños, hijos de familias pobres, tienen oportunidad de dejar de ser pobres. Y además, con la inversión y la generación de empleo, educación son los vehículos claros para salir de la pobreza. O sea, tenemos esperanza porque estamos revirtiendo la tendencia. El problema no está resuelto aún, pasarán todavía varios años para que podamos salir adelante. Muy bien, mientras vemos unas gráficas, concluyo diciendo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha publicado este lunes un documento donde se señala a Honduras como uno de los países con mayor índice de pobreza en América Latina. De acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2014, Honduras alcanzó un 70.5% de pobreza multidimensional. ¿Qué es esto de pobreza multidimensional? Esta variable mide la precariedad de la vivienda, hacinamiento, servicios básicos, educación, empleo y protección social. El informe detalla que Honduras es el segundo país más pobre de la región, Pero mire usted, también se nos señala como que somos uno de los países que más invierte en educación. Mire usted, también se indica que Honduras es uno de los países que más invierte en educación. Desgraciadamente, en las últimas décadas, aunque le hemos metido mucho dinero a la educación, no tenemos educación de calidad. En algún momento, los protagonistas de la educación perdimos las perspectivas, maestros entre ellos. Yo diría que los líderes magisteriales perdieron la perspectiva, poco compromiso de los padres de familia, monitoreo quizás de los gobiernos, porque hemos metido mucho dinero en educación, pero los resultados en calidad son pobres. Así que muchas gracias por su información, ingeniero Ramón Espinosa. Muchas gracias, Renato, y si hay esperanza, estamos cambiando. Gracias. La esperanza es lo que no debemos perder. La esperanza no la debemos perder los hondureños y trabajar con honradez, con dedicación y mucho compromiso para superar estos desafortunados índices de pobreza que abaten a nuestro país.